911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 24 de diciembre de 2014 a SOS 911 Rescate del Alma. SOS está basado en Salmos 9:11, que dice así: Cantad a Jehová, que habita en Sión, publiquen entre las naciones su gloria. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y tenemos el objetivo de alabar a Dios por sobre todas las cosas, y queremos edificarlo a usted, alentarlo a usted con la palabra de Dios. Ella se basta a sí mismo y la palabra de Dios, la Biblia, es lo que nos ha dado consuelo y fortaleza y dirección. Queremos invitarlo, por favor, que nos acompañe a Ignacio de la Llave, número 1002, entre Abasolo y Aldama. Ahí nos encontramos, gracias a Dios, martes y jueves a las 7 de la noche y domingos 6 de la tarde y 10 de la mañana. Por favor, acompáñenos, esperamos ser de bendición para usted y su familia. Tenemos 3 segmentos en este programa el día de hoy. Primero, estamos continuando nuestro tema acerca de la Navidad, la primera Navidad, el nacimiento de Jesús. Segundo, el consultorio bíblico por nuestro pastor, el pastor Cedas. Y al final, la oración especial. En la oración especial queremos pedirle que si usted tiene alguna necesidad, que su corazón está roto, si está en alguna enfermedad, si tiene problemas usted en su familia, si tiene usted dificultades económicas, Dios puede hacer un milagro en su vida. Queremos orar por usted, queremos pedirle al Señor Jesucristo que lo ayude a usted a salir adelante, le muestre el consuelo, la ayuda, le dé perdón, le ayude a seguir adelante. Por favor, comuníquese con nosotros al Facebook de la página, que es Imagen-Política, y con gusto oraremos por usted al final del programa. Este programa es en vivo, esperamos ser de bendición para usted. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a que se quede con nosotros, por favor, buscando al rescatista santo que es Jesucristo. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
Aleluya. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Gloria a Dios. Ese fue el canto de los ángeles que dice en Lucas. Gloria a Dios. Nos quedamos en nuestra historia en Mateo y vamos a buscar, por favor, si tiene usted su Biblia, Mateo 1:18, y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto. Siendo virgen, estaba embarazada de una manera inmaculada. Jesucristo quedó embarazado, quedó concebido en el vientre de María. Gloria a Dios. Solamente a él. La Biblia solamente se menciona acerca de la Inmaculada Concepción de Jesús, no de María. Quizá María lo empezó a contar a su familia, lo empezó a contar a José. Un ángel me dijo que iba a quedar embarazada y gloria a Dios, he quedado encinta. A lo mejor hizo periodo, le dejó de suceder y ella sintió cambios en su cuerpo y se dio cuenta que lo que le dijo el Espíritu Santo, lo que le dijo, el ángel Gabriel, era verdad, estaba embarazada. Pero eso tenía un conflicto entre los desposados. Le pregunto yo a usted, ¿qué pensaría si su prometida o la prometida de su hijo le dijera que está embarazada de Dios? ¿Le creería? Y si además contara una historia de un ángel y dijera que el Espíritu Santo hizo esto en ella, ¿le creería? Nunca había pasado algo así y ni volverá a suceder. Si alguna soltera dice hoy que Dios la embarazó, eso es mentira, ¿no? Eso no puede pasar, solamente sucedió una sola vez. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. El desposado ya era considerado esposo. Imagínense, él escucha la historia de María antes de que vivieran juntos, pues ellos llegaban al matrimonio vírgenes. La noticia lo golpea. Imagínense, mi amor, estoy embarazada. Fue el Espíritu Santo. Claro que José sabía que el hijo no era suyo.
Qué manera de iniciar un matrimonio, ¿no es cierto? Estaban desposados, cada quien vivía en su casa hasta que José tuviera un lugar ya para que ellos pudieran vivir. José ya tenía cómo mantenerse, era un carpintero él. Pero qué manera de empezar un matrimonio. Él podría culpar a María de adulterio, de serle infiel, y eso ante la ley significaría apedreamiento de ella, pero él no quiso infamarla. Así es que puso su amor antes que su dolor. Y si la dejaba secretamente, le echarían la culpa probablemente a él de embarazarla antes de vivir juntos. Pues como no estaría presente para defenderse, entonces el castigado, el culpable, iba a ser José. Claro, el que no está, siempre le echan la culpa. Para los judíos era importante llegar al matrimonio vírgenes. Si fuera así, imagine cuántos vestidos blancos se venderían en los lugares de vestidos de novia. Pero para Dios es importante la virginidad y consumarla en matrimonio. Entonces José buscaría dejarla secretamente. No se lo comenta a nadie, él está pensando qué hacer, no se lo comenta menos a María. Toda la vida que felizmente ellos habían empezado en iniciar, tantos preparativos, tantos ahorros listos, quizá habían hecho estaban preparando para la comida, quizá había hecho con sus propios muebles de madera una casita, una cama, una mesa, a lo mejor había hecho, estaba dispuesto a dejarlo todo para que su amada viviera. Todos sus sueños empezaban a romper en el corazón de José. Pero Dios, que conoce los corazones y que no desea el sufrimiento de nadie, ni de usted, ni de José, ni del mío, visita en sueños a José para aliviarlo. Versículo 20. Y pensando José en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Gloria a Dios. El ángel le dice así a José en sueños: José, ese bebé es hijo del Altísimo, tu mujer te es fiel, es engendrado del Espíritu Santo, te es fiel María y siempre será así. Gloria a Dios. Dios le habló en sueños a José clara y contundentemente, sin ambigüedades, sin dudosas interpretaciones, no solamente una imagen y ya, no. Y esto me habla a mí acerca de doctrina. Dios puede hablar usando todo, claro que sí. Pero en la iglesia no hay una regla de que los sueños sean profecías divinas. En la lista de los dones espirituales nunca se menciona el soñador. Aunque algunos se duermen en pleno culto, no crean que están buscando una revelación divina. No, eso es otra cosa. Pero no hay una lista así en los dones espirituales. Pero sí hay dos textos contundentes que hablan acerca de esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice Hebreos 1:1-4, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. Habiendo hablado, dice el versículo 1, en tiempo pasado, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pero ahora, dice el versículo 2, nos habla a través de su Hijo. Jesucristo es la revelación divina suficiente de Dios. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, no espere soñar, mejor tome el libro que habla de Cristo. La Biblia es suficiente. Y segundo versículo, Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este texto antecede al cierre del canon bíblico. Este es Apocalipsis 22. Analicemos. Según la Biblia, lo que dice que tienen sueños y profecías nuevas, las cuales las toman como palabra de Dios, ¿qué les pasará? Según este versículo, las plagas lo castigarán. Quizá no todas, pero ¿qué haría si Dios castigara sus negocios? ¿O le quitara la vida de los primogénitos? No espere a tener sueños. No, los sueños no son garantía de revelación divina. La palabra de Dios lo es. Jesucristo en la Biblia lo es. Con base en estos dos textos, nuestro pastor dice así, dice una frase: si una profecía es buena, no es nueva, ya estaba escrita.
en la Biblia, pero si alguna profecía es nueva, cuidado, no es buena. Regresemos a nuestra historia. Cuando José vivía antes de que se cerrara el canon bíblico, el ángel sigue hablando con José. Él está recibiendo la prueba. Jesucristo apenas estaba por nacer. Capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, el nombre más dulce que existe. Le pido que solo le dediquemos ese nombre a Jesucristo. Dios salvará a su pueblo, no solamente a los que están predestinados, no solamente a los 144,000, no solamente a los que engendren hijos e hijas, no, sino a todos aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. La fe en Él o la no fe determina el rumbo eterno. Y creo que usted sabe este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice aquí, salvará a su pueblo de sus pecados. No iba a salvarlos de Roma, no iba a salvarlos de las deudas, no, de sus pecados. José prácticamente le dice al ángel: recuerda la profecía mesiánica divina. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Jesús, siendo Dios, iba a nacer en Belén, y gloria a Dios, lo hizo. Versículo 25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Obedece. Me salté el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió a su mujer. No más dudas, no más desconfianza. Quizá en ese momento corrió a casa de María y con una sonrisa enamorada y un abrazo le dijo al oído: mi amor, te creo, Jesús será su nombre, lo cuidaré como si fuera mi hijo. Y gracias a Dios, nuevamente están en paz. Y ahora sí digo el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y esto me habla también de doctrina. Y la doctrina es la verdad bíblica. Cuando hay muchas herejías, cuando hay mucha gente que miente, cuando hay muchas opiniones, uno no sabe ni a quién creerle. Bueno, la Biblia es la mejor intérprete ante las enseñanzas. Para afirmar algo debe estar escrito bíblicamente. Si no lo puede afirmar bíblicamente, entonces es una herejía. Si usted está en una iglesia así, cuidado, lo están engañando. Básese en la palabra de Dios. Lea Biblia y pídale a Dios su discernimiento. Repito, versículo 25. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo junto con Lucas 2, 6 y 7 dicen que María dio a luz a su hijo primogénito. De José Jesús no era el primogénito, no, porque no era hijo de José. Era el primogénito. La palabra primogénito quiere decir el primer hijo. O sea que al menos tuvo otro hijo. Si alguien tuvo un solo hijo, ese hijo no se le puede llamar primogénito, sino unigénito, como a Jesús, el unigénito del Padre. Jesús es el unigénito del Padre Celestial, pero el primogénito de María. ¿Me estoy explicando o lo estoy confundiendo? ¿Qué significa que Jesús sea el primogénito de María? Que María tuvo más hijos. Y si María tuvo más hijos, ¿no fue siempre virgen? El texto dice claramente que José no la conoció hasta que dio a luz de Jesús. La palabra conocer para los hebreos era un eufemismo para decir tener relaciones sexuales. Claro que ya la conocía desde antes, pero ya estaban desposados. José y María tuvieron más hijos, sí, noticia. Dice Mateo 13, 55 y 56 que Jacobo, José, Simón, Judas y hermanas tuvieron ellos dos. Nadie se casa para ser virgen eternamente, ¿no? Pero ellos estaban así. A la luz de la Biblia no hay mentira ni herejía que pueda esconderse. La Biblia, lea la Biblia y pídale a Dios que le dé de su discernimiento. Regreso a nuestra historia bendita. Pero había un problema. Bueno, si se puede decir problema. Los romanos dividieron a los judíos en 3 regiones. Por favor, hermano, póngame el mapa, por favor, hermano. En 3 regiones. La parte del norte era Galilea, en donde estaba Nazaret. La parte del medio era Samaria. Y en la parte del sur era Judea.
Así es como ellos estaban. José y María vivían en Nazaret, en Galilea, en la región de Galilea, como diríamos en el estado de Galilea. Pero Belén, en donde la profecía se decía que iban a nacer, estaba en el norte, en el sur, más o menos a 115 kilómetros de distancia. Ellos no tenían planes de ir a Belén, pero los romanos idearon, por mandato de César, el empadronamiento. Imagínense, tenían que regresar a donde ellos vivían. No tenían planes de viajar, menos si María estaba embarazada. No había carreteras. Y qué casualidad. Dice Lucas 2, 1 al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Todos los súbditos de Roma. El imperio romano debió haber sido un caos. Miles de caravanas por toda la tierra romana. El que vendía camellos, se hizo millonario. El empadronamiento era una ley de parte de Augusto César. Conocemos que es el empadronamiento, ¿no? El padrón electoral. Se inscribe una persona en el padrón electoral y se registra como habitante de una población. Si no se está empadronado, bueno, no existe uno legalmente, no puede uno comerciar, no puede uno comprar propiedades, no tiene voz electoral, es sospechoso de todos los crímenes, los malos abusan de la gente indocumentada. Y para José y María su matrimonio no sería reconocido legalmente. ¿Cómo? Si no estaban registrados en el padrón electoral, diríamos ahorita en el INE, diríamos en nuestro país. Por eso les surgía también ser empadronados. ¡Qué casualidad! No, la providencia divina, la cual sigue manifestándose para bendecir, y va a mover a José y a María de su ciudad a Belén, como era la profecía. Así es que Dios movió a César Augusto y a Cirenio para mover a José y a María. Imagínense, Dios mueve a los reyes. Versículo 4. Y José, de Lucas 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Tremendo. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito de María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Belén, la ciudad de David. En Belén nacieron José y María, y fueron para ser empadronados. Ese pesebre, ¿conoce usted algún pesebre? ¿Alguna vez ha estado ahí? En ese pesebre, en ese establo, el Rey de Reyes y Señor de Señores nació. Un establo. Fuera de la Navidad, ¿ha estado usted en algún establo? ¿Ha visto usted algún establo? Animales hay ahí y sus necesidades. Le quito lo bonito a la palabra pesebre, porque no es nada bonito para nacer. Caballos, burros, cochinos, gallinas, patos, vacas, ratas, moscas. Un comedero a lo mejor había ahí. Heno, agua, un techo, unas paredes, quizá algunas divisiones para que los animales no se molestaran, aunque principalmente eran animales tranquilos los que estaban ahí. Era un lugar así. ¿Haría usted un baby shower en un establo? Pero Jesús fue más allá. Con amor por usted y por mí, ahí nació. No nos dice la Biblia, pero quiero que por favor intentemos imaginarnos esa escena. María quizás está sobre un camello, sobre un caballo sin amortiguadores. Caminos y senderos han caminado ellos durante 115 kilómetros. Los malestares se agrandan, los mareos, las náuseas, quizá bajo el sol andaba ella. Mucha gente, no había clima, nuestro camello no tenía clima no tenía clima. Mucha gente caminaba hacia Belén, nadie se apiadaba de ellos. Después de 115 kilómetros de viaje aproximadamente, que está entre Nazaret y Belén, que debieron de ser varios días, llegaron mucho más despacio que los demás, claro. Todos los que los rebasaban lucharon por encontrar rápido un lugar para ellos en el mesón y acomodarse y poder dormir. David vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo. Cuando Jesús está por nacer, la familia de David ha crecido enormemente. Bueno, José quizá deja a María en un lugar seguro y empieza a buscar a toda prisa un lugar para ellos en el mesón.
Va tocando puertas, pasó junto al pesebre, pero no le prestó mucha atención. Va tocando puertas, buscando, mi esposa está embarazada, mire, se siente mal, denme un lugar para dormir. No hay vacantes. Quizá encuentre algún familiar, porque era la familia de José también la que estaba ahí, pero no sirvió de nada explicarle la condición de María. Quizá volvió a pasar junto al pesebre, pero él ya no le ponía tanta atención. Corre cada calle de Belén, no hay vacantes, estamos llenos. No hay opción de dar a luz en la calle a un pesebre. Si nada más hubiera esas dos opciones, ¿qué escogeríamos? Algunos taxistas la han hecho de parteros, pero de José y María nadie se apiadaba. La recuesta en ese pesebre, entran a ese pesebre, mi amor, no hay más donde estar, es aquí o dormir en la calle. Entonces ella empieza a sentir sus contracciones, aumentan cada minuto, no sé. Mi amor, voy por un médico, espérame aquí. José, no me dejes, ya siento que viene el niño. Tendrás que recibirlo. Tendrás que cortar el cordón. No sé si la llamaban así. Tendrás que hacer que respire. Tendrás que limpiarlo. ¿Ha presenciado usted el nacimiento de un niño? Es un milagro, gloria a Dios. Y aparte es un milagro más que es Jesucristo. Pero a todo hombre lo dobla y lo deja en shock. Y eso que está rodeado de médicos hoy, 2014. Pero José no podía quedarse en shock. Él sería el ginecólogo, él sería el enfermero, él sería el pediatra, él sería el cirujano y el anestesiólogo. No, le digo, no había anestesia. No había. ¿Quién sabe con qué cuchillo cortó el cordón? Los gritos, y quizá mucha gente llegó a ayudar y a ver. Herida pero realizada, María abraza a su bebé, gloria a Dios, y nace Jesús. Lo más probable es que ella había mirado el alumbramiento de Juan y aprendió muchas cosas de cómo hacer, y le dijo a José cómo recibir al niño, los gritos, las lágrimas, los dientes apretados, y gloria a Dios, Jesús nació. Entendemos en la historia que llegaron de noche porque los pastores estaban cuidando a sus ovejas y estaban ahí en la noche mientras el cántico celestial. Antes de la medicina moderna, muchas mujeres morían en el alumbramiento, y más con por las infecciones, pero María estaba bien. Y esto es hablando de José y María, pero ahora hablemos del Padre Celestial y del Hijo. En uno de los lugares más humillantes, más infectos y solitarios, nació el autor de la vida. Nació en un cuerpo humano porque Él ya existía desde el principio. Jesús ha existido siempre, pero en forma humana nació ahí en Belén. Nadie lo esperaba, ningún humano lo esperaba. Ninguna corona estaba junto a Él. La única corona que usaría en toda su vida probablemente sería la de espinas rumbo al Calvario. Ni cuna tuvo. Lo más seguro es que José le haya hecho una cuna ya en Nazaret, pero estaba a 115 kilómetros de distancia, así es que lo recuesta ahí entre sábanas en un lugar de lo mejor donde había heno. No entiendo muy bien muchas cosas, pero quizá el Padre Celestial protegió de toda infección al bebé y a María. Desinfectó ese cuchillo y con amor vio cuando los ojos de su hijo se abrieron. Todo esto lo hicieron el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo por amor a usted, por amor a mí. Ellos no tenían necesidad de pasar un momento así. ¿Por qué ser vicario de nosotros los pecadores? ¿Qué hicimos de bueno para que ellos nos vieran así con amor? ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Ellos nos ven con ojos de amor. Nuestros fracasos, nuestro pecado, nuestras infidelidades entre nosotros y nuestras falsas promesas hacia Dios no son obstáculos para que Él nos vea con ojos de amor. Su amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados y está esperando que usted lo deje entrar en su corazón para darle vida eterna. Nadie más podrá amarnos como Dios nos ama. Nadie más se sacrificará por nosotros como lo ha hecho Dios. Nadie más está dispuesto a dejarlo todo y perdonarnos y nacer en un pesebre como lo ha hecho Jesucristo. Aférrese al fiel Dios, haga a Jesucristo su Dios, arrepiéntase de sus pecados y pídale perdón a Él, pídale que Él entre en su corazón, haga un compromiso de adorarlo solamente a Él, al Dios Trinitario, tenga fe en el único, suficiente camino al Padre, como dice Jesús en Juan
el Evangelio de Juan, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y entonces será salvo. El nacimiento de Jesús fue por usted, fue por mí. Aférrese a Él. Jesús lo ama y con mucho amor le dice que lo busque. Me despido con este texto. Jesús aprendería probablemente la carpintería con su Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios, es su Padre. José es su Padre adoptivo. Me despido con este texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús es más que un carpintero. Hay un libro precioso que se llama así, de un escritor cristiano que se llama McDowell. Es más que un carpintero. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo ama y nació por amor a usted y a mí en Belén. Que Él lo bendiga. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz Santa Rey, y paz Santa Rey, y paz tu Santa Rey. Al mundo vas el Salvador, que tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdonará, Jesús perdonará, Jesús perdonará. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones se mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Su amor y su poder. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Qué bendecida, qué privilegiada oportunidad de poder dirigirme a usted donde quiera que se encuentre en esta fecha tan especial. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Sabemos desde luego que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero la mayor parte del mundo escogió esta fecha y así lo estamos haciendo. Mire, quisiera compartir con usted una profecía que un gran varón de Dios llamado Isaías, lleno del Espíritu Santo, dijo casi 7 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía mesiánica que en el Señor se cumplió al pie de la letra. Así está escrito: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entre estos 5 títulos quisiera destacar uno. Este niño sería llamado Dios fuerte. Este niño que nació en un sucio, en un inmundo pesebre allá en Belén, es Dios hecho carne. Y Él representa el máximo esfuerzo divino por amistar, por reconciliar al hombre pecador con un Dios 3 veces santo. El Señor Jesucristo se despojó de toda su realeza allá en el cielo, dejó toda la gloria,
donde era adorado por los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, pero nunca, jamás, ni por un segundo dejó de ser Dios. Se despojó de su realeza, pero nunca de su divinidad. Y hay tres momentos especiales en la vida del Señor Jesucristo en que Él demuestra su divinidad. Y el primero lo encontramos en Mateo 17, donde el Señor Jesucristo se transfigura en un monte delante de tres de sus apóstoles, sus más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, los tres ex pescadores de peces y ahora pescadores de hombres. Y ahí suceden eventos prodigiosos que demuestran que Jesucristo es Dios. Mire, usted ve, este hombre, Mateo escribe que el Señor resplandeció de una manera que hasta sus ropas brillaban como ningún lavador podría hacerlas así. Esa es una gloria. Además, el Señor Jesucristo aparece acompañado de Elías y Moisés. Aparece una nube que sin duda fue la Shekinah, la gloria del Señor, y ahí la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, óiganlo. Y además, solo el Señor Jesucristo permanece. Elías y Moisés se van y quedan el Señor representando a la gracia. Elías a los profetas, Moisés a la ley, pero Jesucristo a la gracia. Usted debe saber que la iglesia, los cristianos, la gente, hoy está viviendo una época preciosa, privilegiada, que se llama la gracia. Otro evento donde el Señor Jesucristo manifiesta su divinidad es en el momento de su muerte. Ocurren cosas insólitas que no habían sucedido jamás. Hay unas tinieblas en ese lugar, en el Calvario, desde las 12 a las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo fue crucificado como a las 9, pero a las 12 vinieron unas tinieblas imponentes, porque no era un eclipse, era el luto de la creación por su creador que estaba muriendo en la cruz. Dice la Escritura que también ocurrió un terremoto tan fuerte en ese lugar que hasta las rocas se partieron. Hubo santos que vivían en Jerusalén y allá habían muerto y ahí estaban sus sepulcros, pero en el momento en que Jesús expira, los sepulcros se abren y la gente podía ver a esos cuerpos incorruptos. Los reconocían como gente de Dios, eran santos de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo resucita, ellos también resucitan y salen del sepulcro, y dice Mateo que entraron a Jerusalén. Y otro evento glorioso ocurrido en la muerte de Jesús es que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, de ese lugar se rasgó, dice la Escritura, de arriba abajo totalmente. No ha sucedido esto con nadie más, sino solo con el Señor Jesucristo, porque solo el Señor Jesucristo es Dios. Pero ahora nos ocupa este momento. La verdad es que varias personas me han hecho preguntas y en torno al nacimiento del Señor, por eso es que este espacio se llama Consultorio Bíblico. Cuando el Señor Jesucristo nació, también ocurrieron eventos únicos. Mire, una virgen quedó embarazada sin relación sexual. Tuvo un niño que ese es el único que fue inmaculadamente concebido. En la mitología griega, dicen ellos, los mentirosos, que los dioses se hacían carne y tenían relaciones sexuales con mujeres y nacían los titanes, como Hércules, pero eso es mentira. Aquí en María, la Virgen, la única que halló gracia, la bienaventurada mujer, ella sin relación sexual quedó embarazada. Era tanta su pureza que se desconcierta ante el anuncio del ángel Gabriel y le dice: ¿cómo voy a quedar embarazada si no he conocido varón? Pero la respuesta del ángel ha sido de aliento estos 2000 años y para mi vida personal también, y para usted si lo cree y lo guarda en su corazón. Ninguna cosa es imposible para Dios. Evento único: la Virgen quedó embarazada y dio a luz un niño varoncito. Segundo, apareció una caravana enorme de sabios, no de magos, no que eran 3 ni reyes, sino magos, sabios, estudiosos. Cuando Israel fue cautivo,
Cuando Israel fue cautivo en Babilonia y en Asiria, dejaron escritos ahí, entre otros Daniel dejó escritos, y estos sabios, que no eran brujos, no eran magos ni hechiceros, sino eran estudiosos, eran eruditos, sabían por Daniel 9:27 cuándo iba a nacer el Señor, que era el Mesías, el Rey de los judíos. Y por Miqueas 5:2 sabían dónde, que era Betlehem, cerquita, un pueblito casi insignificante, afuera de Jerusalén. Ellos vinieron, fue una caravana enorme, repito, no tres, no magos, no negritos, no Melchor, Gaspar, Baltasar, sino una caravana enorme con guardias, con escoltas, con servidores, quizás con cocineros, con médicos. Ahí venían, era gente muy importante allá en Mesopotamia, pero hicieron un viaje larguísimo, dejando familias, sufriendo incomodidades, dejando negocios, dejando todo, arriesgando la vida con un solo objetivo: venir a adorar al Rey de los judíos. Tercer evento, una estrella. No como ahora entendemos que estrella es un sol porque hubiera calcinado al planeta, sino un cuerpo celeste se venía moviendo lentamente, dirigiendo de una manera firme, no errática, sino firme, a esta caravana de sabios, de estudiosos. Y estos hombres venían siguiéndola. Hace años yo fui testigo del cometa Halley y se podía ver inclusive de día, pero ese se veía inmóvil. No, este cuerpo celeste venía moviéndose, y lo glorioso es que de repente se para en un lugar exactamente sobre la casa, no sobre el pesebre. Mateo 2:11 dice que no era sobre el pesebre, sino sobre la casa, no sobre el establo, sino donde la gente ya se había regresado a sus ciudades de origen. Ahora había lugar en los mesones. Jesús no iba a seguir siendo conservado en un establo, entonces José y María se pasan a un mesón, y ahí sobre ellos está la estrella. Los sabios llegan, le ofrecen regalo de oro, incienso y mirra. Pero ellos, como toda la gente, pensaron: si se trata del Rey de los judíos, vamos a buscarlo al palacio, es lo normal. Pero es que este rey no era rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo, se lo dijo a Pilato. Es un rey de los corazones, de las almas que se rinden a él arrepentidas de sus pecados. Y por eso fueron enviados hacia Betlehem, a ese establo. Y finalmente otro evento glorioso, único, un coro de ángeles en la quietud de la noche, en la negrura de la noche. Habían unos pastores cuidando a sus ovejas. Eso demuestra que no era 25 de diciembre, si no se hubieran muerto las ovejitas. Ahí de repente un resplandor en el cielo los deslumbra, los intimida, y son ángeles que cantan un canto precioso: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Eso no sucedió cuando nació María, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Abraham, ni Juan el Bautista, solo con el Señor Jesucristo. Estos ángeles le dicen a los pastores: les traemos noticias que serán de gran gozo para todo el mundo. Allá en la ciudad de Belén les ha nacido el Salvador. Y ellos corrieron presurosos a comprobar que lo que el ángel decía era cierto, y adoraron al Señor Jesucristo sin borrachera, sin baile, sin nada, sino con una sencilla adoración, como lo que era el Mesías que había sido prometido. Por fin estaba ya hecho carne ahí en Belén. Jesús es Dios, mi amable radio escucha. Permítame leer dos escrituras gloriosas acerca de su divinidad. En Hebreos capítulo 1 está escrito, en el versículo 5, así está escrito: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Mi amable internauta, Jesucristo no es un ángel. Jesucristo no es el arcángel Miguel, como andan engañando algunas personas casa por casa, porque a ningún ángel jamás Dios le dijo: mi hijo eres tú. Y hace rato le mencioné que en la transfiguración el Señor le dijo a Jesús: mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando Juan lo bautiza en el río Jordán, dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No es un arcángel, es Dios hecho carne. Su nombre en hebreo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y no el arcángel Miguel con nosotros. Y dice aquí: adórenle
todos los ángeles de Dios. Dios no va a ordenar que se adore a nadie más porque Él no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, cuando nace Jesús, los ángeles vinieron a adorarlo porque Jesús, insisto, no es un ángel, es Dios hecho carne. La segunda escritura que les cito, y el tiempo vuela de veras, yo quisiera decirle más cosas, va a haber oportunidad. Esta es la última ocasión que les acompaño este año y que usted me hace el honor de sintonizar, pero en Juan 5, los versículos 21 al 23, así está escrito. Dice Jesús: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo quiere darle vida a usted. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo ha dado al Hijo. Dios no va a juzgar a nadie. El juez va a ser el Señor Jesucristo, el día del juicio final. Pero a esto yo quería llegar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así, con esa adoración que se adora al Padre, con esa misma se debe adorar al Hijo. Y si alguien dice: no, pero yo no estoy de acuerdo, oiga lo que dice Jesús: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si a usted le enseñan que Jesucristo no debe ser adorado, que Jesucristo es un Dios pequeño, no está honrando al Hijo, no está honrando al Padre. Y mire, mi amigo y amiga, la ira de Dios está sobre usted. Me despido yo en este día de Nochebuena con estas reflexiones sencillas, miren, porque viene un día, el próximo domingo, que se llama el Día de los Santos Inocentes, y esta fue una de las más negras páginas de la historia de la humanidad, cuando un títere del César, y sobre todo títere de Satanás, llamado Herodes, mandó a matar a todos los bebitos que había alrededor de Belén, porque ya el Señor le había dicho a José que sacara a María y al niño y los llevara a Egipto. Herodes se vio burlado por los sabios que no regresaron a decirle esto, y fue y mató. Esta orden es diabólica, es diabólica. Las madres pues les mataron a sus niños menores de 2 años. Ayer tuve la desdicha de ver un niño así en un féretro pequeñito saliendo del hospital comunitario. Su cuerpecito ahí iba, pero su alma ya estaba con el Señor. Esta matanza, repito, fue algo doloroso, triste. Jeremías lo había profetizado en su capítulo 31. La masacre de esos bebitos que sin duda dieron sus vidas gustosas con tal de salvar a su Mesías, a su Salvador, no tiene nada de gracioso, no tiene nada de chusco. No se preste usted a bromas con el Día de los Santos Inocentes. Al contrario, guarde en su corazón reverente silencio, respetuoso, minutos de silencio y de gratitud por esos bebitos que fueron masacrados por orden primero de Herodes, pero seguro de Satanás, que ya que no pudo evitar que el Mesías naciera, ahora quería evitar que fuera a la cruz. Pero el Señor se burló de él, y usted sabe la historia. Sin mancha de pecado, el Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre inmaculada para darnos perdón y vida eterna. Esa es una Navidad preciosa, que por cierto hay 3 Navidades. La primera es la que ya le narré, cuando los pastorcillos vieron a los ángeles y fueron al pesebre de Belén. La segunda es la que la gente celebra con licores, son miles o millones de litros de licor y millones de pesos que se gastan en licor en estos días. Se emborrachan, bailan, desenfrenos, mucho acto sexual, mucha gente va a morir, mucha gente va a estar mutilada, mucha gente va a estar en hospitales, mucha gente va a estar en la cárcel, mucha gente va a estar en los panteones, celebrando la Navidad a su manera. Pero la tercera Navidad, y esa es por la que estamos orando, es la que ocurre en cada corazón, cuando arrepentido de sus pecados, le piden perdón al Señor y le ruegan que entre a su corazón. Hay un viejo llamado himno que dice que el Señor nació en el mesón, en un pesebre, porque no había lugar para él. Pero dice el coro: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Esta noche habrá regalos para todos, pero para Jesucristo no habrá regalos. Sin embargo, Él espera un regalo y no lo va a despreciar, lo está anhelando. Su corazón. Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Es mi oración que usted le brinde ese corazón para que ahí nazca y tenga usted la verdadera Navidad. Porque recuerde,
Aunque Jesús nació en Belén, si no nace en su corazón, usted estará eternamente perdido. Que Él lo bendiga mucho. Dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a mí no fue dado entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo honor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque dieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes por cielo darán, cuando vengas glorioso de ahí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén, hermano. 911, ¿dónde es su emergencia? Así
Así es, el corazón de Cristo, hay lugar para usted. Búsquelo y encontrará su amor. Estamos llegando al último segmento de nuestro programa, a la oración especial, y queremos orar por la armonía familiar. Hoy mucha gente, miles de personas o millones de personas viajaron hacia sus casas, viajaron hacia donde están sus padres, regresaron a donde tenían meses sin ir, sin estar, y gracias a Dios permite estar así, que haya armonía en los hogares, especialmente que busquen tener esa paz. Y quiero leerles el texto de Salmo 133, 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a mí me dice mucho este versículo, porque dice hermanos, que ya son unidos, y aparte dice juntos, o sea, más unidos, y aparte dice en armonía, o sea, más unidos. Dios permita que este 24 y este 31, que Dios nos permita estar en familia, exista eso en el corazón. No solamente risas fingidas en algunos lugares, sino en verdad armonía, donde haya perdón y haya paz. Vamos a orar, por favor. Amoroso Padre, te damos gracias porque naciste en Belén y naciste sobre todo en nuestros corazones. Así nos diste perdón y vida eterna, Señor, y esta noche recordaremos el día que naciste, Señor. El día que por amor a nosotros, siendo rico, te hiciste pobre para que nosotros, con tu pobreza, fuéramos enriquecidos. Ayúdanos a comprender y ayúdale a la gente a comprender y que enseñen a los niños a comprender que lo importante de la Navidad, lo importante de la vida, no es lo que se coma, no son los regalitos, no es el aguinaldo, no son los festejos, sino lo importante es que tú naciste en nuestros corazones y que nos tenemos unos a otros. Porque de nada serviría tener la mesa llena si alguien faltara, si su silla estuviera vacía, porque se fue del hogar o lo peor, porque murió. Señor, ayúdanos a amarnos ahora que nos tenemos vivos. Ayúdanos a no esperar a abrazar un ataúd, sino ahora, Padre, para que sea en armonía, doblando nuestras rodillas, demos gracias por el día en que tú naciste, viste la luz aquí en la tierra, Señor, aunque tú eres la luz verdadera. Y Señor, que así nosotros agradezcamos el día que naciste en nuestros corazones, con nuestras navidades personales, en mayo, en agosto, en octubre, cualquier día que te rendimos nuestros corazones. Y nuestros niños sean así enseñados a apreciar a sus familiares y no los regalos que son secundarios. Si los hay, qué bueno, gracias a ti. Y si no los hay, que vean que cada uno de nosotros debe ser el regalo de ellos. Bendícenos, ayúdanos a perdonarnos y amarnos los unos a los otros como tú lo dijiste, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Dios permite que haya armonía en la mesa de su casa esta noche, Dios permita. Y esa armonía solamente se logra cuando nos unimos a Cristo. Ágape tiene varias misiones alrededor de Coatzacoalcos. Quisiéramos invitarlo a que por favor nos pudiera acompañar en Minatitlán los miércoles a las 7 de la noche y viernes en la calle, en la colonia petrolera, calle número 5, número 112. Ahí es donde nos encontramos. Por favor, acompáñenos, esperamos ser de bendición para usted. En Acayucan los viernes a las 7 de la noche también, solamente los viernes. En Belisario Domínguez número 804, entre las calles Barrio Vero y la calle Porvenir, a una cuadra de la Clínica Durango. Ahí nos veremos, si Dios quiere, este viernes. También Ágape tiene 3 ministerios en 3 medios de comunicación. ¿Cuáles son? Gracias, hijo. En el diario de Lisbon, los sábados en las secciones sociales de la columna Agua de Reposo, los jueves a las 6 de la mañanita, mañana, Dios mediante, en Vox FM 101.7. Ahí estamos, y aquí estamos también en internet sirviéndole a usted. La página de la iglesia es alabrigo del altísimo 1.blogspot.mx, así todo junto, por favor escríbalo, y ahí están los programas, esperamos ser de bendición para usted. Están los sermones de la iglesia, están escritos de nuestro pastor Cedas, de Aguas de Reposo. Por favor léalos, esperamos ser de bendición para usted, y textos diarios, esperamos que sobre todo la palabra de Dios es la que edifica. Estamos llegando al final de nuestro programa número 44, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido, nos ha enriquecido, el Señor provee los temas, esperamos ser de bendición para usted y su familia. Agradecemos a nuestro hermano José Luis, en donde gracias a Dios inició inició este ministerio, gracias a Dios, el que está en controles, el Señor lo bendiga, le dé paz, el Señor lo guarde su hogar siempre, hermano. Por la hermana Azucena, el espacio que nos permite tener,
Las oraciones de Ágape, cada culto de oración son edificantes. Gracias, hermanos, por su bendición. Nuestra familia y a papá que ha estado aquí desde el programa número 1, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo, de quien es este programa, de quien es nuestra vida, y que sea siempre ese gozo de la Navidad de nuestros corazones. Amén. Antes de despedirnos, ¿quieres mencionar algo? Una profecía mesiánica. Cuando Zacarías, el sacerdote, el que quedó mudo 9 meses por no creer que su esposa Elizabeth estéril iba a quedar embarazada, cuando por fin tiene a su bebé, que es Juan el Bautista, él dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto del oriente. Escuche: para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Que así sea en su vida, es mi mejor deseo esta Navidad y siempre. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor, decimos muchas gracias por acompañarnos. Amén. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez. Pastor Cedas, Entonces la agarra así, disculpen. Amén, amén. El pastor Cedas, gracias a Dios, y nos quedamos con este versículo. SOS 911 también es Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Feliz Navidad. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Aquellos trineos y chamaquitos y muñecos de nieve, ¿no? Todos cantando contentos. Bueno, nosotros estamos adentro del templo, vamos a cantar igual de contentos. Amén. Aleluya. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. A este mundo herido, Cristo ya nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Todos los celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría cristiana. Alegría, alegría cristiana. 911, ¿dónde es su emergencia?